Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Les recuerdo siempre tener en las oraciones la vida del pastor general, Pastor José Olivares, y su familia. Nosotros somos los brazos que cuando los de él decaen, nuestras oraciones le dan fuerzas. Es que, mis amables hermanos, sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Vamos a hablar de la palabra del Señor en estos minutos que nos quedan. Corra conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6. Vamos a estar meditando sobre el tema, lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén. Búsquelo en sus Biblias, amables hermanos, porque a veces la pantalla como que se queda un poco o se va más adelante, ¿verdad? Así tiene su Biblia y usted me ayuda con la lectura. Lo leemos todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todos juntos, hermanos, todos juntos. Nuevamente. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La última parte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Oramos al Señor. Padre, en este momento venimos delante de ti, oh Dios, con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra, con un corazón el cual deseamos vivir tu palabra, no solamente atesorarla, no solamente que se nos quede grabada en nuestros corazones y en nuestra mente, sino ser hacedores de ella. Qué maravilloso es poder entender y amar y abrazar tu palabra. Hoy en día estamos dispuestos a que tú nos uses. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Probablemente este es uno de los pasajes bíblicos que quizá conocemos y hemos escuchado por mucho tiempo, quizás durante nuestra vida en el cristianismo. Y es maravilloso porque es aquí donde vemos el amor de Dios mostrado a través de un sacrificio que cambió el resto de la historia, un sacrificio que vino a ser alguien el sustituto nuestro. Bueno, y el libro de Isaías, el profeta Isaías, es específico en la palabra cuando dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy la mayoría de iglesias creo que es un mensaje que carece en las predicaciones. Es muy poco escuchar hablar acerca de la cruz de Cristo, de la crucifixión, y más bien se habla de otras cosas que no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio de Cristo es bien poco mencionado,
y mucho menos acerca de reflexionar de la crucifixión de Cristo, teniendo en cuenta que como cristianos verdaderos, este debe ser el mensaje central de cada uno de nosotros: la cruz, el evangelio y la salvación y la resurrección de Cristo. Si preguntamos ¿qué sucedió Viernes Santos? Bueno, creo que todos tenemos una respuesta y podemos decir, muchos podrán recordar eventos del Calvario. Algunos podrían decir que Cristo fue clavado en la cruz, que los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús y que hubo una gran oscuridad en la tierra. Bueno, otros pueden decir que hubo una corona de espina entre este sacrificio. También otros pueden opinar acerca de cuando Jesús pidió agua y alguien se le acercó con vinagre. Otros pueden decir, hermano, hubo un gran temblor, ¿verdad? Si hablamos acerca del sacrificio de Cristo y preguntamos acerca del Calvario, unos podrían decir tembló, la tierra se conmovió, se movió. Bueno, otros podrían decir la madre de Jesús lloraba al ver a su hijo, ¿verdad? Si preguntamos acerca del Calvario, la pregunta es, ¿qué tiene de malo esto recordar a la madre de Jesús, llorar por su hijo? ¿Qué tiene de malo recordar una corona de espinas? ¿Qué tiene de malo recordar un vaso o una botella, como se le quiera llamar, de vinagre en vez de agua, que fue lo que pidió Jesús? ¿O qué tiene de malo recordar la vía dolorosa? ¿O qué tiene de malo recordar las escupidas que todo el pueblo le tiraba a Jesús? ¿Qué tiene de malo todo esto? Bueno, no tiene nada de malo, pero no es el centro del evangelio. ¿O qué tiene de malo decir Jesús fue traicionado por un hombre que probablemente muchos creyeron que amaba a Jesús? Judas, el traicionero. ¿Qué tiene de malo todo esto? No tiene nada de malo, pero no es el centro de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mis amables hermanos, fue mucho más, va mucho más de aquellos clavos que detuvieron a Jesús en la cruz del Calvario. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario, lo que ocurrió en la cruz va mucho más de aquellos gritos que Jesús pegó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que ocurrió en la cruz fue que un inocente estaba siendo castigado. Un hombre que duró por aproximadamente 33 años y medio caminando en la tierra, la gente lo escuchaba y que no mucho se sabe de él hasta que comienza su ministerio y comienza a predicar, comienza a hablar de que el reino de los cielos se había acercado. El Cristo, que durante la eternidad había sido perfecto y es perfecto, estaba siendo visto como uno de los peores enemigos, peores pecadores que ha existido en toda la faz de la tierra. ¿Puede usted pensar cuántos pecados usted ha cometido en toda su vida? ¿Podemos nosotros pensar en cuántos pecados hemos cometido durante toda nuestra existencia? Y solo con esos basta para decir, wow, es un montón de pecados. Ahora puede imaginar usted que él fue visto con todos los pecados de todos los antepasados, de todos los que hoy viven y todos los que van a nacer. Innumerables pecados que Dios miró sobre Cristo. Millones y millones y millones de pecado. Ahora, todos estos recordatorios que podemos tener nosotros acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario en verdad son ciertos, sucedió exactamente al pie de la letra de lo que estamos diciendo acerca de la vía dolorosa, acerca del sacrificio de Cristo, acerca de que tuvo sed, acerca de que se cansó en el camino, acerca de que tuvo tantas desesperaciones que dice la Biblia que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Estaba desesperado, estaba angustiado,
Y hasta en cierto punto se puede notar en la palabra de Dios cuando le dice al Padre: Padre, 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 si es posible, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, como rogándole al Padre, ¿verdad? Padre, estoy desesperado. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí viene lo más maravilloso, que Él mismo se responde a su petición y dice: pero que no sea conforme a mis deseos. Hermanos, traigámoslos a nuestro diario vivir. ¿Cómo deseamos que sea nuestra vida? ¿Cómo deseamos que sea nuestro entorno? ¿Cómo deseamos que sean nuestros vecinos? ¿Cómo deseamos que sean nuestros hermanos? ¿Verdad que deseamos que sean como nosotros queremos que sean? Deseamos que sean, que hagan el bien para nuestro favor. Pero ¿qué tal si apartamos estos deseos y le decimos a Dios: pero que no sea lo que yo quiero, sino que conforme tu voluntad sea hecho? ¿Qué pasaría si comenzáramos a pensar de esta forma? ¿Qué pasaría en nuestras vidas, en nuestro diario caminar en la fe cristiana, si nosotros decimos: Padre, que no sea conforme yo deseo, sino que conforme tú quieres que sea en mi vida? En la cruz, Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. Él fue afligido por nuestros pecados, fue abatido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto fue declarado muchos siglos antes, muchos años antes, por el profeta Isaías, en el capítulo 53. Muchos años antes que Jesús viniera, el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo y él dijo: este cordero será inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo, aquel que va a nacer, pero que lo van a ver crecer y luego lo van a matar. Va a crecer, se va a ver frondoso, pero de repente no lo van a ver con buenos ojos. Isaías profetizando lo que Jesús iba a hacer y cómo Jesús iba a caminar. Entonces, ¿quiénes fueron los que lo llevaron a la cruz? Yo creo que este es uno de los pensamientos y una de las preguntas que aún siguen haciéndose en las vidas cristianas. ¿Quiénes fueron más culpables aquí? ¿Los judíos o los romanos? Nosotros podemos decir, ambos tuvieron mucho que ver. ¿Quiénes son más culpables aquí, los judíos o los romanos? Muchos se pueden preguntar y se siguen preguntando. En la Iglesia Católica es uno de los debates más comunes que tienen: los romanos, los judíos y nosotros. La gente aún sigue especulando si fueron más culpables los judíos o los romanos. Otros dirán que todos somos culpables, puesto que todos somos pecadores, pero aquí hay un gran problema. Isaías dice algo sumamente estremecedor. A ver, ¿quiénes estamos de acuerdo que todos somos culpables? Y que todos somos culpables de lo que le ha pasado a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Isaías? Dice que Jesucristo fue azotado y herido y abatido por Dios. Esto es estremecedor. Esto es asombroso. No dice en ninguna parte que fue abatido por los judíos y por los romanos. Dice que fue abatido por Dios, su mismo Padre. Su mismo Padre. Juan 3:16, un versículo que muy bien conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿qué dice? Que ha entregado. ¿A quién? ¿Lo entregaron los judíos? ¿Lo entregaron los romanos? No, lo entregó su mismo Padre, que ha dado a su único Hijo. Y después pues viene la consecuencia: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo entregó, hermanos? ¿Quién entregó a Jesús? Dios. ¿Quién castigó a Jesús? Según Isaías, Dios quiso castigarlo, Dios quiso azotarlo, Dios lo hirió, Dios lo azotó, Dios lo tuvo por azotado.
Dice que Jesucristo fue azotado y herido y abatido por Dios. Fue Dios quien puso todos nuestros pecados sobre Jesucristo. ¿Por qué Dios? Porque Dios es un juez justo y verdadero. Porque Dios es el Dios juez del mundo entero. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo adecuado para nuestro pecado. Y Dios dio el castigo apropiado a su Hijo unigénito. Dios dio el castigo apropiado a su Hijo unigénito. Dios fue literalmente el verdugo más duro y cruel de su mismo Hijo. Eso no significa que Dios sea un padre cruel y sin amor para con su Hijo. Al contrario, significa que es un Padre sumamente amoroso y misericordioso, que hizo todo lo que pudo para poder amarnos a nosotros, a tal grado de castigar a su Hijo unigénito, no importándole que fuera justo, que sea perfecto, lo castigó para que nosotros hoy podamos tener su amor. Dice el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 al 7. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice? Dios es un Dios juez, un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? No tiene por inocente al culpable. Pero aquí está lo estremecedor: Cristo no es culpable y lo castigó como si fuera un culpable. Hermanos, ¿quién pecó en el huerto del Edén? Nosotros, ¿verdad? Somos descendientes de Adán. ¿Somos los merecedores de qué? Del castigo. Usted y yo no merecíamos el amor de Dios. Usted y yo no merecemos la gracia de Dios. Usted y yo merecíamos el infierno, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos nada que ver con la gloria de Dios. Al contrario, éramos enemigos acérrimos de Dios. Éramos enemigos que detestábamos la voz de Dios. Escuchábamos la voz de Dios y huíamos. Escuchábamos la voz de Dios y nos hacíamos los oídos sordos. Escuchábamos el evangelio y muchas veces quizás decimos: no, eso no me gusta, eso no es para mí. Odiábamos a Dios, detestábamos su palabra. Y Dios así quiso amarnos. Dios así quiso perdonarnos, dándonos su gracia, dándonos su amor, llamándonos con lazos de amor. Y un día, no muy lejano, usted y yo escucharemos: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entran al gozo del Señor. ¿Cuántos queremos entrar al gozo del Señor? Ese es el deseo de cada cristiano. Bueno, el cristiano que realmente ha nacido de nuevo, ese deseo lo debe quemar todos los días. Ese deseo lo debe guiar todos los días. El sacrificio de Cristo no solamente es el sacrificio de Cristo y así nomás. El sacrificio de Cristo debe causar gratitud todos los días en nuestras vidas. Debe causar ese gozo en nosotros. Es cierto, como humanos vamos a sufrir, como humanos vamos a pasar momentos difíciles, pero gozaos, alegraos en el Señor, porque esto será pasajero. En aquel día nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Juan decía que miraba millares y millares que se postraban ante Él y decían: santo, santo, santo. Hermanos, eso es glorioso, eso es maravilloso. ¿Cuántos quieren estar en ese momento? ¿Cuántos quieren gozarse en el Señor? ¿Por qué? Porque usted y yo, Dios un día nos escogió
para que sintamos ese gozo. Hermanos, dijo en cierta ocasión alguien: ve, ¿y por qué a esos no? ¿Y por qué a esos no los llama? Y dice este predicador: hermanos, estamos hartos de escuchar ¿y por qué a esos no los llama? ¿Por qué no mejor invierte la pregunta y dice: ¿y por qué a mí? ¿Qué tenía de bueno yo para que me llamara? ¿Qué tenía de bueno yo para que me escogiera? Y dice, y cuando inviertes esta pregunta, cuando haces y te haces esta pregunta a ti mismo, entonces vas a reconocer que no tenías nada bueno en ti, que no había nada en absoluto en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, que Dios pudiera mirar para que te amara, que Dios pudiera ver para que te salvara, o que Dios pudiera, y mucho menos que Dios pudiera decir: ve, este sí vale la pena para mandar a mi hijo que muera. No, hermanos, la muerte de Cristo no simplemente fueron esos clavos que detuvieron el cuerpo de Cristo. Murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, pero primeramente por obediencia al Padre. Diga: por obediencia al Padre. Los impíos están necesitando, los pecadores están necesitando de un Salvador. Gritan, ¿verdad?, por salvación. Pero Jesús, yo creo que si hubiese sido por así nomás, así, Dios hubiera dicho: mira, Jesús, necesito que bajes a la tierra y te sacrifiques por un fin de semana. El viernes te van a entregar, te van a matar y vas a pasar 3 días, ¿verdad? Y luego vas a resucitar y vas a venir. Hubiese sido así de fácil. Pero se necesitaba a alguien que viviera una vida humana en perfección. Diga conmigo: en perfección, en rectitud, sin pensamientos malos, sin deseos en su corazón malos, sin palabras hirientes. Se necesitaba que Jesús viviera. Entonces, no necesariamente tenía que ser que viniera un fin de semana, ¿verdad? Viernes, como ustedes muy bien conocen, Viernes Santo, y luego la resurrección, la muerte, sino que era necesario que Jesús viviera una vida piadosa, una vida recta, una vida temerosa, una vida que respetara ante todo el obedecer a Dios. Ese fue el motivo principal por el cual Cristo vino a morir. Hermanos, Cristo vino a morir por obediencia al Padre. Y como resultado a toda esa obediencia perfecta, ¿sabe qué sucedió en esto? Usted y yo. Como resultado a esta obediencia que Cristo le dijo: sí, Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga conforme yo digo. En resultado a todo eso, somos una iglesia sin mancha y sin arrugas, que un día va a venir por ese regalo que Dios entregará a su Hijo en sus manos. ¿Cuántos estamos preparados para la venida de Cristo? Deberíamos. ¿No es cierto que cuando se habla de la muerte como que se nos pone frío el cuerpo, ¿verdad? Y dice, es que amamos a este mundo, amamos nuestro cuerpo, amamos lo que se ve en este mundo. Y decimos: yo amo al Señor, que quiero estar con Él. Pero en el momento de la dificultad, en el momento de la desesperación, clamamos: Dios, sáname, Dios, ayúdame. Es normal. Cristo sintió desesperación en su cuerpo. Cristo sintió cansancio. En cierta ocasión llega donde su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Sentía cansancio. En cierta ocasión llega y dice: dame de beber. ¿Se acuerdan? Tenía sed. En cierta ocasión dice la Biblia que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Estaba cansado, y no es por más. Pasaba caminando, predicando el evangelio. ¿Y cómo lo podemos ver? Habían predicado, había caminado durante muchos días, había predicado y sube a orar. Lleva a uno de sus discípulos más cercanos y les dice: bueno, yo voy a subir a orar, espero que ustedes también oren. Sube. Cuando baja, ¿qué estaban haciendo estos? ¿Por qué dice la Biblia que estaban durmiendo? Sus ojos se cerraban de cansancio.
Ahora se puede imaginar el cansancio que tenía Jesús, que había estado predicando, que había estado hablando, que había estado contestando preguntas, que había estado sanando enfermos. Hermanos, Jesús estaba cansadísimo. Y ustedes bien saben, baja por primera vez, segunda vez, tercera vez y los encontró. Al final dijo Jesús, esto como quiera van a seguir durmiendo. Así es que, miren, oren y velen para que no caigan en tentación, ¿verdad? Si usted lee bien y mira bien el lenguaje que utiliza Jesús al final, en pocas palabras él dice, con ustedes no se puede. Una cosa les voy a decir, oren y velen para que no caigan en tentación. Al fin y al cabo Jesús dijo, estos van a seguir durmiendo, ¿verdad? Pero les da un mandamiento, les da algo que realmente ellos no podían tener excusa después. Les dice, oren, velen para que no caigan en tentación. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y en su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, si usted piensa hoy en día, ya, pues, creo que nadie moriría por alguien. Leemos historias, ¿verdad? En la Biblia, historias de amor que por ahí dice alguien murió por cierta persona, pero que alguien muera por un enemigo, eso ya es de otro mundo. Que alguien muera por alguien que no conoce, por un pueblo detestable, por un pueblo odioso, pues ya es. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, sí. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice el versículo 8, muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún que nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verdadero amor, el amor del que la Biblia nos habla. Es la clase de amor que hizo que Cristo muriera por los peores pecadores, no por los mejores, por los peores. Su asombroso amor hacia nosotros muestra que Cristo murió por nosotros, aunque todavía éramos pecadores, no éramos buenos. Cristo murió por nosotros porque éramos dignos, porque éramos dignos prácticamente del infierno. No teníamos nada atractivo para que Él sufriera. Pablo dice que estábamos sin fuerzas, indefensos e incapaces de salvarnos. Ese amor es prácticamente lo que crucificó a Jesús. Produce gratitud. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentado y ha analizado el sacrificio de Cristo Jesús? Usted ha dicho, el sacrificio de Jesús es impresionante. Y hemos tenido una mente clara acerca del sacrificio. Y creo que hasta cierto punto, ciertas películas, por ejemplo, cuando recién salió la película de este señor Mel Gibson, que hizo la vida de Jesús, hermanos, se dice que inclusive algunas personas casi que les da un infarto en el corazón cuando vieron cómo sufrió Jesús, cuando vieron el sufrimiento. O sea, porque fue una película tan sangrienta, si usted lo analiza bien, una película extremadamente sangrienta. Y mucha gente sufrió, mucha gente lloró. Cuando estaban en el cine mirándolo, todo el mundo llorando. Pero ahí quedó todo. Hasta ahí llegó todo. Nos mostraron una pizca del sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero si hablamos espiritualmente, el sufrimiento de Jesús fue 3 veces peor que lo que nosotros pudimos ver en esa película. Mucho más, mucho más. Mire, tiene que ser tan grande el sufrimiento para que sus lágrimas puedan ser como gotas de sangre. Tiene que ser estremecedor, tiene que ser extremadamente grande el sufrimiento, la angustia, para que sus gotas de sudor se conviertan casi en gotas de sangre.
Jesús estaba angustiado. Hermanos, no existe tal cosa como, hermano, ore al Señor, que si usted siente paz es porque es del Señor. No existe tal cosa. No existe tal cosa como pídale al Señor, hermano, ore al Señor, que si en su corazón usted siente paz es porque es del Señor. Hermanos, Cristo estaba angustiado y no por eso estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios, angustiado en la carne, desesperado en su corazón, a punto de morir. Estaba cumpliendo a perfección las demandas del Dios soberano. Así es que, hermanos, no se preocupe si usted está pasando, si estamos pasando momentos difíciles y creemos que no estamos en la voluntad de Dios. Probablemente es en la forma en que Dios nos está formando. Probablemente es la forma que Dios utiliza, el método que Dios utiliza, porque sabe que de otra forma usted no llega a Él. Sabe que de otra forma su corazón no se ablanda para adorar su nombre, sino que tiene que ser así. Y como Dios es juez justo, Él sabe cómo lo va a guiar. Él sabe cómo lo va a llevar al arrepentimiento. Él sabe cómo lo va a guiar. Ese amor del sacrificio de Cristo que surgió en la cruz del Calvario es un amor inexplicable. Se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. Este versículo tiene solo 15 palabras en el original griego, pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución como ningún otro versículo en toda la Biblia. Segunda de Corintios 5:21. 15 palabras en el original griego, pero esas 15 palabras explican completamente toda la doctrina de la sustitución de Cristo. Este concepto de la sustitución está en el corazón del Evangelio. ¿Quién fue el que no pecó? Fue Cristo. ¿Qué significa que Dios hizo que Cristo se hiciera pecado? Esto quiero que me ponga mucha atención a lo que le voy a decir. ¿Qué significa que Dios hizo que Cristo se hiciera pecado? Porque de esto depende de cómo veamos el sacrificio de aquí en adelante de Cristo Jesús. Algunos enseñan que en realidad y literalmente Cristo se convirtió en pecador en la cruz del Calvario y por lo tanto debió ser castigado. A ver, ¿quiénes han escuchado esta clase de predicación? Cristo fue totalmente pecador y por eso Dios lo mató en la cruz del Calvario. ¿Quiénes han escuchado esta clase de predicación? Creo que muchos, ¿verdad? Algunos enseñan que incluso tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por sus pecados, y después de haber pagado se le permitió que resucitara de los muertos. Bueno, nada de esto es verdad. En la cruz, escúcheme bien lo que le voy a decir. En la cruz, Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha. Y usted me dirá, ¿pero cómo es eso? Cristo llevó nuestros pecados. Sí, Cristo llevó nuestros pecados. Pero Cristo debía ser 100% justo aún en la cruz del Calvario. Tenía que ser 100% perfecto aún en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. De haber sido Cristo pecador, no hubiese sido el Cristo perfecto, ni el Cordero inmolado, ni el Cordero perfecto. Ahora, es aquí la gran diferencia. Dios lo castiga como a pecador, para que Él mismo pudiera vernos a nosotros como justificados. Oiga, nosotros no es que seamos justos. Dios nos ve a través de Cristo como justos, nos trata como justos. ¿Quién de aquí es justo? ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí no tiene un mal pensamiento?
¿quién de aquí no miente? Pero ¿por qué su bondad ha sido fiel y por qué Él aún no nos ha consumido? Porque hay un mediador entre el hombre y Dios, y este es Jesucristo. Entonces, Dios, escúcheme bien, Dios castiga a Jesús por nuestros pecados como si Él fuese un pecador depravado. No es que sea pecador. Jesús no fue pecador. Dice la Biblia que Dios lo castigó como un pecador. Él no conoció pecado, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Dice eso o no? Él no conoció pecado. Entonces, si Él no conoció pecado, Dios lo castigó en la cruz del Calvario como pecador, como a un pecador. No era que era pecador. Dios castiga a Jesús como a un pecador para podernos tratar a nosotros como a un justo. Esa es la doctrina de la sustitución. Eso es lo que sucedió exactamente en la cruz del Calvario. Jesús no es que su cuerpo se cubrió de pecados, fue un hombre totalmente pecaminoso. No, Dios lo vio como a un pecador y lo castigó como a un pecador, para podernos ver a nosotros como a justos, como a justo. Ahora podemos entender nosotros que Cristo es nuestro sustituto. Ahora podemos ver a Cristo mejor, nuestro sustituto. Nosotros no éramos dignos de su amor, pero Él nos ve como si fuéramos dignos de su amor. Nosotros no éramos perfectos, pero Él nos ve como a perfectos. Nosotros no éramos amorosos, pero Él nos ve como a personas amorosas en Cristo Jesús. De la misma manera fue el trato de Dios con Cristo. Lo castigó como a pecador, no por pecador, como a pecador. Derramó su ira como a pecador sobre él. Por esa razón es la angustia de Dios, de Cristo. Siendo justo, siendo perfecto, me tratas como a un ladrón, me tratas como a un pecador. ¿Qué decían aquellos cuando el pueblo, cuando el rey dijo, ok, ¿a quién quieres que le suelte? El que estaba encargado, ¿a quién quiere que le suelte? ¿Qué exclamó el pueblo? ¿A quién exclamó el pueblo? ¿A Jesús o a los ladrones? ¿Sabe cuántas crucifixiones se realizaban en Roma en ese entonces? Aproximadamente 3.500 crucifixiones anual. Ninguna fue tan relevante como la de Cristo. Porque si hubiese sido una crucifixión por ser crucifixión, la muerte de Cristo hubiese sido como una de las 3.500 más, ¿verdad? Eran muchas. Y ellos, muchos de ellos, eran dignos de esa muerte. Si no, mire lo que le dijo al ladrón que estaba al lado de Jesús. Vamos, ¿por qué le dice? Nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Le dice, nosotros en verdad merecemos esta muerte, pero qué mal ha hecho. Qué mal ha hecho, ¿verdad? ¿Estaba siendo crucificado por malo, por pecador? No, estaba siendo crucificado como un pecador, que es la diferencia. No era pecador, pero sí estaba siendo azotado como a un malo, como a un enfermo, como a alguien que odiaba. Y por esa razón es que tenemos que tener cuidado con esta doctrina de la sustitución. Esto exactamente fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo no fue pecador. Mucho cuidado con eso. Cristo no fue pecador. Fue el único que no conoció pecado. Fue tratado como a pecador. Fue acusado como a pecador por Dios mismo. La Biblia dice que Dios mismo lo entregó. Dios mismo lo puso, ¿verdad?, para ser castigado. Jesús fue santo ante todo y después de todo. Él es santo en la eternidad. Luego vivió una vida santa y sigue siendo santo. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa que solo en cierto sentido Dios lo vio como pecador.
que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. Para ser más claro en el punto, en la cruz Dios trata a Jesús como si Él hubiera permanecido cometiendo cada pecado que nosotros hicimos y hacemos, cuando en realidad no había cometido, pero ni siquiera uno. Cuando en realidad no había, hermanos, Jesús no había tenido, pero ni el mínimo mal pensamientos. Nada. Y fue visto como el peor de los pecadores. Fue visto como el más detestable. Fue visto como el hombre más detestable en toda la faz de la tierra. A tal grado que Dios derrama su ira sobre su cuerpo. A tal grado que Dios decide derramar toda su fuerza sobre Cristo Jesús. Todo su enojo, todo el enojo que Dios acumulaba en su corazón por su transgresión, mi transgresión, la transgresión de todos, ¿sabe sobre quién la derramó? Sobre Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Si no éramos buenos. Dice la Biblia que todos se desviaron, nadie daba un centavo por nosotros, todos éramos inútiles, a una se desviaron, no deseaban a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios primeramente es un Dios justo que castiga con justicia el mal y no pasará por alto al inocente. No pasará por alto al inocente. Entonces, en vista de que Él no puede pasar por alto al inocente, como Cristo calificaba todo, tenía todas las calificaciones que que Dios demandaba, entonces Dios dijo, bueno, sobre ti cae toda la responsabilidad. Y vuelvo y repito lo que normalmente siempre decimos: Cristo probó de la copa de la ira de Dios para que usted y yo hoy probemos de la copa de la gracia de Dios. Cristo fue azotado, latigado, escupido, para que hoy usted y yo podamos sentir el abrazo de Dios cuando estamos preocupados, cuando realmente no sentimos que no vemos la luz, para que podamos sentir el abrazo de Dios todos los días a través de su evangelio. Sí hay buenas nuevas, claro. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Y qué dice? Y yo los voy a hacer descansar. Vengan, todavía hay tiempo. Vengan, arrepiéntanse de sus pecados, que Él los va a hacer descansar. ¿Forzados? No. Dice la Biblia que Él los manda a llamar con lazos de amor. Qué bello, ¿verdad? Nos manda a traer con lazos de amor. Y usted puede decir, pero hermano o pastor, ¿y cómo es eso que entonces Dios va y te trae o te puede pasar cualquier? Bueno, una vez usted es hijo de Dios y por cualquier cosa usted se desvía, se va para allá, sí, ahí cabe lo que hace el pastor, que va, deja las que tiene, lo busca y lo va a traer de una u otra manera. Le guste a usted o no le guste, usted va a llegar. ¿Se recuerdan que el pastor nos predicaba e inclusive nos puso un ejemplo cómo el pastor atrae a la oveja perdida? Que muchas veces tiene que darle una lección. ¿Y esa lección cuál es? ¿Cuántos se acuerdan? Le quiebra la pata para recuperarla, vendarla, ponerle bálsamo, curarla y tenerla en su redil, ¿verdad? Ojo, que no vayamos nosotros a venir con la pata quebrada, ¿verdad? Antes que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Camine, hermano, camine quedito, ¿verdad? Caminemos en el camino. Sigamos.
El resto del versículo del libro de Isaías 53 nos sigue mostrando la razón por la cual Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Diga conmigo, lo fue para que pudiera ser justicia de Dios en Él. O sea, Cristo lo ve como pecador para que por medio de la justicia de Cristo nosotros pudiéramos ser vistos por Dios como si nosotros tenemos la justicia de Cristo. No sé si me entendió el enredo que le hice, ¿verdad? Dios hizo que Cristo fuera pecador, lo castigó como pecador para que la justicia que Cristo tenía, Cristo mismo la utilizara para que Dios, a través de esa justicia, Dios nos viera justo a nosotros. O sea, pongámoslas más fácil de entender. Cristo se sacó el traje de justicia y nos lo puso a nosotros, ¿va? Así de fácil. Cristo se saca el traje de justicia y nos lo puso a nosotros, para que Dios pudiera ver a Jesús como a nosotros, literalmente pecadores. O sea que Cristo al sacarse el traje de justicia así y nos los puso a nosotros, Cristo quedó al descubierto ante los ojos de Dios. Y dice, este ya no es pecador, pero a este lo castigo como pecador, porque este lo veo justo. Y ahí viene el sacrificio, ahí viene el castigo de Dios para con su Hijo. Este es el otro aspecto de la sustitución. Dios trata a Jesucristo como si fuera pecador para que nosotros o Él pueda tratarnos como si fuéramos justos. Con esto termino. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hermanos, subraya este versículo. Va a ser de mucha ayuda para su vida y para la mía. Mire lo que dice. Qué buen consejo encontramos aquí. Qué buen consejo. Cuando usted esté en momentos difíciles, deje de llamar a su mejor amigo y decirle, mira, me pasa esto. Deje de contarle a nadie lo que le pasa y lea lo que dice aquí. Váyase a la Biblia. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras. Alguien ha dicho, es que Dios no me entiende, ¿verdad? Alguien ha dicho, Dios, ¿dónde estás? En momentos difíciles. Alguien ha dicho, Dios, no te apartes de mí, ¿verdad? No te alejes de mí. Bueno, lea Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué glorioso, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, hermanos. Eso es lo maravilloso. Fue tentado en todo, pero sin. Así es que, hermanos, deje esa teoría vaga que dice que Jesús fue pecador y que por eso fue castigado en la cruz. No, Jesús fue visto como un pecador. Jesús fue visto como un pecador y visto como que se llevó nuestros pecados toditos. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin. A ver, ¿cómo respondía Jesús cuando alguien lo quería acusar? Lo más conocido. ¿Qué le respondió a Satanás cuando le dijo, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras? ¿Cómo respondía Jesús? ¿Verdad que él no respondía? Mira, yo pienso que estás actuando mal. Yo pienso que lo que estás haciendo no está bien. Deberías tener cuidado con lo que dice Satanás. No, él no dijo así. Él dijo, escrito está. Escuche bien el vocabulario que Jesús usa. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Hermanos, escrito está, al Señor nuestro Dios adoraremos
y solo a Él le serviremos por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Oramos al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias por tus maravillas, por tu glorioso evangelio, porque eres lleno de misericordia, lleno de amor. Rogamos para que tu presencia siempre esté con nosotros. Qué gozo tenemos, qué gozo nos embarga al reconocer que tú eres santo, 3 veces santo, y que aquel que no cometió pecado fue visto como pecador. Aquel que no tuvo un mal pensamiento fue visto como que si hubiese tenido todos los malos y peores pensamientos del mundo. Qué maravilloso eres, Señor. Qué glorioso es tu evangelio. Oh, cuánto te amamos. Oh, cuánto amamos tu ley, decía el salmista. Cuánto amo tu ley. Cuánto te amamos, Dios. Cuánto deseamos un día estar en tu presencia. Cuánto deseamos un día gloriarnos y decirte: santo, santo, santo. 3 veces santo eres. Te amamos con todo nuestro corazón. Cuánto amamos tu ley. Le invito a que se ponga de pie.